Bueno, hoy tenemos la suerte de que ha venido a hablar con nosotras Vanessa Guerra. Ella, además de otras grandísimas cualidades en su historia profesional, es la autora de El lenguaje corporal de las emociones, un libro que nos ha gustado mucho. Bueno, Vanessa, ha habido un tema que me ha gustado mucho en tu libro. Tú planteas que las emociones, las sensaciones corporales, cuanto más inconscientes o más reprimidas, se vuelven más intensas y por tanto más difíciles de manejar, pueden generar un mayor sufrimiento. Cuéntanos esto un poco. Pues es un temazo, porque es verdad que casi del 80% de nuestros comportamientos o nuestras conductas son inconscientes porque no tenemos conciencia de lo que estamos sintiendo. Y eso está muy vinculado a la conciencia que yo tengo desarrollada de mi propio cuerpo. Yo insisto mucho en que para tener una buena conciencia emocional necesito tener una buena conciencia corporal, porque va a ser en el cuerpo donde se van a desarrollar los síntomas y las señales físicas de una emoción. Entonces, cuando yo no tengo muy buena conexión con mi cuerpo y no soy consciente de lo que siento en mis pies, si a lo mejor empiezo a sentir miedo y a lo mejor uno de los lugares donde se puede manifestar el miedo es en los pies por este hormigueo de necesidad de salir corriendo o ponerte a salvo, si yo no soy consciente no me estoy dando cuenta de que estoy sintiendo miedo, ¿no? Es muy interesante porque cada persona tiene como un repertorio de manifestación emocional muy diferente. Hay personas que notan el miedo en la espalda, hay otras personas que sienten el miedo pues, en la garganta, en los brazos. Entonces, si yo sé cómo se manifiesta el miedo en mí, tengo más acceso directo a las señales de mi cuerpo y, por lo tanto, identificar qué emoción hay detrás de esa sensación corporal. El tema del inconsciente es maravilloso porque lo único que tenemos que hacer es arrojar luz, es como si ilumináramos con una linterna todo aquello que no conocemos de nosotros, entre otras cosas, nuestro propio desarrollo consciente corporal, ¿no? O sea, de qué ocurre en mi cuerpo, de qué manera, de qué intensidad esta emoción se manifiesta en mí y de esa manera poder determinar y poder elegir de qué manera actuar, porque si no actuamos de una manera muy impulsiva, casi con retardo. La mayoría de las personas, cuando no tienen conciencia de lo que están sintiendo, actúan por impulso. Esto sucede mucho con la rabia, con la ira, ¿no? Me enfado y estallo, luego me arrepiento. Bueno, porque no ha habido una capacidad de elección de cómo quiero reaccionar ante esta emoción que ya estoy sintiendo en mi cuerpo. O sea, si yo puedo predecir un poco y ser preventivo en estas señales corporales, me va a permitir poder tomar parte en la elección de cómo quiero enfrentarme a una situación que me genera esta emoción, ¿no? Vanessa, en tu libro nos hablas de la complacencia y del vínculo o no que esto tiene con la alegría y también respecto a una cuestión de género y de cultura. Cuéntanos. Sí, el tema de la complacencia a nivel personal, y aquí voy a contar una anécdota mía, o bueno, un laboratorio personal del que he podido aprender mucho, el tema de la complacencia se da mucho en mujeres, también porque hay una herencia, ¿no?, cultural, sociocultural muy fuerte, por el que de alguna manera se nos ha prohibido sentir enfado, quejarnos, poner límites, ¿no? Hemos sido como demasiado sumisas. Entonces, la manera que tenemos nosotras de alguna manera de valorarnos es siendo complaciente con los demás. Nos hemos constituido como personas dependientes de la aprobación de los otros. Yo me di cuenta, por ejemplo, yo me considero una persona sonriente, alegre, pero me di cuenta que parte de mi sonrisa, ¿no?, o el germen de mi sonrisa, en la mayoría de las veces no venía por sentir una alegría interna profunda, sino por querer complacer al otro, ¿no? Era más una imagen de mí, también mostrando como una falsa bondad, una falsa amabilidad, que en realidad no estaba bien construida internamente. Entonces me di cuenta de que esa sonrisa hacía más... representaba más esa complacencia, esas ganas de gustar, esa buscar esa aprobación fuera que la propia expresión de la alegría. Entonces me di cuenta de que tenía que empezar a cultivar la alegría en mí, a conectarme con la alegría de la vida. Y fue cuando empecé un camino de conexión con el goce, con el disfrute, con la gratitud a los pequeños detalles, por darme cuenta de cuáles eran mis valías y ponerlas de manifiesto y nutrirlas, ¿no? Como alimentar toda esa parte de mí que estaba ahí porque existía, es verdad, yo era una persona muy alegre, pero realmente no estaba presentándome al mundo desde la alegría, sino desde la búsqueda de la aprobación de los demás, ¿no? Vanessa, en tu libro nombras un tema que es el rapport. Cuéntanos esto. Bueno, pues el rapport es el fenómeno que describe
cómo una persona adopta la postura, el comportamiento de la otra persona cuando coinciden en el punto de vista, en su psicología, en el estado emocional. O sea, la sincronía que se produce entre dos personas lo que genera es una sincronía corporal también y comportamental. Esto quiere decir que si, por ejemplo, nosotras estamos de acuerdo y sentimos afinidad respecto a algunas ideas, por ejemplo, vamos a adoptar la misma manera de colocarnos, de sentarnos, y a lo mejor estamos hablando de un tema y estamos de acuerdo en lo que estamos hablando y lo vemos desde el mismo punto de vista, vamos a tender a actuar de la misma manera. Nos vamos a sincronizar, tanto los cuerpos como también nuestro estado emocional. Entonces, el rapport tiene una cosa muy bonita y es que para mí es una manera de empatizar con el otro, a veces de manera involuntaria, es decir, esto de que se sincronizan los cerebros, ¿no? Es como llegamos a un acuerdo tú y yo en el que nos sentimos a gusto en esto que estamos hablando y nos comportamos de la misma manera. Pero también a mí me gusta pensar y utilizar un poco el rapport desde un lugar en el que yo puedo ayudarte a que confíes en mí si yo voy adoptando las mismas posturas que tú vas adoptando o si me voy mostrando de una manera más tranquila para poco a poco ir trayéndote a mi terreno, ¿no? Que es un poco lo que hacen también los inspectores o el FBI cuando hace interrogatorios a las personas que están incriminadas en algo, ¿no? Van trayendo poco a poco, a través de su comportamiento, del tono de la voz, de la mirada, van creando confianza en la otra persona para poder conseguir de ellos la información que a lo mejor, si entran de una manera más abrupta, conseguirían directamente un rechazo, ¿no? O una negativa. Me gustó muchísimo leerlo porque es una de las cosas que tiene que ocurrir necesariamente en consulta. Bueno, en psicología hay como un cuerpo de investigación muy amplio y extenso. Y una de las cosas que ocurre comparando diferentes corrientes de intervenciones psicológicas es que la alianza con el terapeuta, el vínculo y también las habilidades terapéuticas son uno de los indicadores claros de una posible mejoría. Y a menudo con las compañeras hablamos exactamente de esto. Hablamos de rapport, solo que no le ponemos esa palabra. Y tiene que ver con en la medida en la que yo o mis compañeras como terapeutas experimentadas podamos leer los estados internos del otro en tiempo real y podamos hacer una cierta sincronía para a continuación poder explicitar, poner en palabras, ayudarles a corregular y más adelante invitar a que la persona tenga herramientas para poder regularse. Esto es uno de los indicadores de éxito y me encantó que tú hables de una manera tan explícita de ello, que tenga un nombre claro y que tenga también como su explicación.